Muy buenas tardes, queridas amigas y queridos amigos. Pegaron un salto, ya me lo imaginaba. Bien, bienvenidas y bienvenidos a quienes nos acompañan en el Salón Verde de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Bastante gente tenemos hoy. Pienso que esto se debe a la atracción que despierta el profesor Sandro Fabricio Olaza Pallero, persona que se equipara más o menos en interés público a Coldplay, con un poco de ventaja sobre Coldplay, pero no hacemos Kiss Cam, así que quédense tranquilos para que no van a tener ningún tipo de problema con quien estén. El Departamento de Ciencias Sociales de la facultad tiene entre sus temas centrales, básicos, neurálgicos y demás sinónimos que no me vienen a la cabeza a esta hora porque es tarde, la historia de nuestra facultad. Una temática en la cual siempre recordaremos a un querido y brillante profesor de esta casa, que también fue profesor reiteradas veces en el programa de cursos intensivos válidos para el doctorado, y que lo tenemos siempre en nuestro corazón, el doctor Tulio Ortiz. Y a partir en gran medida de los trabajos hechos y dirigidos por el doctor Ortiz, hemos recuperado el estudio de la historia de esta facultad, algo así como nuestra endohistoria jurídica. Por supuesto que la historia de las facultades de Derecho y la historia de la enseñanza del derecho son parte de la historia del derecho, son parte de la historia jurídica. La manera como se enseñó, las ideas con las que se enseñaban, los métodos pedagógicos, la situación de los alumnos, el acceso de los alumnos al cogobierno en las facultades, los rechazos que generó y que todavía, como hemos visto hace poco en una muy buena conferencia que tuvimos hace un par de días, todavía sigue generando en algunos espacios el cogobierno con los estudiantes, que a muchos de nosotros nos parece algo maravilloso, magnífico. Pero lo cierto es que todo esto hace a la historia del derecho, porque las facultades de derecho son los sitios en los cuales se arma todo el elemento humano que después va a estar en los tribunales, va a estar a veces en el Poder Legislativo, va a ocuparse de representar en gran número a la República Argentina en el exterior, o sea, quienes van a generar los hechos que hacen al derecho el día de mañana. El profesor Sandro Fabricio Olaza Pallero, junto con la profesora Verónica Lescano Galardi, junto con la profesora Elizabeth Cecilia Silva, que nos acompañan ambas hoy aquí, y otros y otras colegas, han venido ocupándose de mantener viva la llama. No me refiero al camélido andino, sino a la llama de fuego, que implica seguir interesándonos por nuestro pasado. Y realmente hay mucho para aprender y hay muchas cosas para conocer. Conocer nuestro pasado es conocernos a nosotros mismos, que es lo que interpretó aparentemente, según Platón, Sócrates, cuando fue muy preocupado a averiguar sobre sí mismo en el templo de Apolo en Delfos, y encontró la inscripción que decía: Conócete a ti mismo. La historia es una de las maneras de conocernos a nosotros mismos, de conocer por qué estamos donde estamos, ¿por qué nos llamamos como nos llamamos? ¿Por qué nos vestimos como nos vestimos? ¿Por qué usamos los cabellos o las barbas como los usamos? ¿Por qué las aulas tienen esta forma y no otra forma distinta?
¿Por qué los profesores se suelen sentar en un lugar y no en otro? ¿Por qué las leyes se redactan de una determinada manera? ¿Por qué los tribunales están organizados de una forma concreta? ¿Por qué en Argentina, por ejemplo, no se tiende a usar toga en los tribunales y en otros países sí? Todo esto hay una sola manera de aproximarse. No sé si me animo a decir de entenderlo, pero por lo menos de aproximarse, que es la historia jurídica. Entonces, hoy tenemos efectos sonoros, qué belleza. Es una mejora que hemos introducido últimamente. Estamos en contacto con grandes directores de cine y Ridley Scott nos ha mandado esta idea de cómo introducir efectos sonoros en los momentos clave, ¿no? Está lindísimo. Y la verdad está funcionando muy bien. De hecho, incluso cuando yo le paso ahora la palabra a la querida profesora Marisol Rodríguez, que va a coordinar, la coordinadora de lujo, este evento, también debería sonar una música de violines, veo. Y ahora con ustedes, Marisol Rodríguez, y violines y demás, y le paso la palabra. Adelante, querida profesora, la escuchamos. Bueno, muchas gracias. Eh, en primer lugar y en lo personal es un placer enorme poder compartir con todos ustedes este espacio. Quiero iniciar agradeciendo especialmente al profesor Rabinovich Bergman y al profesor Ola Zapallero por permitirme acompañarlos en esta jornada. Una jornada que, como bien dijo el profesor Rabinovich, propicia un diálogo, ¿no? con la historia de nuestra universidad y consecuentemente con nuestra historia misma. Y creo que es una oportunidad también para volver a darle voz, volver a visibilizar a tantos protagonistas de esta casa, ¿no? que han construido y que han forjado lo que hoy nosotros, digamos, transitamos como vida académica. Entonces, en ese caso, con mucha atención y con mucha ilusión de escuchar acá al profesor Ola Zapallero, que nos expondrá sobre su ponencia Juristas docentes de la UBA en las primeras décadas del siglo XX. Y antes de darle la palabra al profesor, presentarlo lo más breve que pueda, porque realmente tiene una trayectoria sumamente vasta. Decir que él es abogado y doctor de la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto regular de Historia del Derecho por esta facultad, profesor titular de Historia Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador, docente de Principios Generales de Derecho Privado del Ciclo Básico Común, profesor de los cursos intensivos de doctorado de la Facultad de Derecho también de esta universidad, investigador adscripto del Instituto Gioja, secretario del Instituto de Historia del Derecho del Colegio Público de Abogados en la Capital Federal y autor de libros y artículos de historia que entendemos que es su especialidad y su vocación. Así que, bueno, te paso la palabra, Sandro, y gracias nuevamente. Bueno, muchísimas gracias Marisol, doctora Marisol Rodríguez, muchísimas gracias doctor Ricardo Rabines Berman. Y bueno, y antes de empezar con esta conferencia, quiero bueno, dar mis condolencias a la familia del doctor Alberto Bueres, quien recientemente ha fallecido y que bueno, ha sido decano, profesor titular de esta cátedra de Derecho Civil y bueno, maestro de generaciones, bueno, y vaya también mis condolencias a la familia académica que tanto, bueno, recibió al doctor en estos años. Entonces, bueno, empezamos con esta conferencia, con este nombre que es original, porque, bueno, ya el título nos dice el tiempo que vamos a tratar de este largo periodo, ¿no? Nosotros sabemos que la historia de la Universidad de Buenos Aires lleva más de 200 años, pero nosotros vamos a tratar los juristas docentes en las primeras décadas del siglo XX. El contexto es muy especial porque vamos a tratar épocas muy especiales con avances y retrocesos en la historia especialmente de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Aclarando que muchos profesores de la Facultad de Derecho también lo eran de la Facultad de Ciencias Económicas.
y a su vez también de la Universidad Nacional de La Plata, creada por el doctor Joaquín B. González, donde también, bueno, se dieron muchos avances también desde el punto de vista de la enseñanza, como decía Ricardo al principio, del cogobierno y de otras cuestiones modernas de la época. Así que bueno, y una aclaración, esta frase que está acá la tomé de un docente anónimo. Cultivar la enseñanza es servir a la patria. ¿Mm? Es parecida, bueno, a una frase, ¿no? De una institución muy conocida que no está a muchas cuadras de acá, pero bueno, esto lo dijo docente anónimo. Así que bueno, vamos a la primera imagen, por favor. Y bueno, en este caso es una figura que tiene que ver con la reforma, los sucesos de 1918, 1919, acá en nuestra facultad, que es el doctor Diego Luis Molinari. Queremos aclarar que si analizamos el contexto y el componente sociológico de los profesores en esta facultad, por supuesto, ¿no? Muchos sean de clase principal o de familias patricias también. Eran de la élite gobernante, política y académica, que hicieron la nacionalización de esta facultad a partir de 1880. En este caso, ¿qué es lo que pasa con el doctor Diego Luis Molinari? Proviene de una humilde familia italiana. El padre había sido carbonero, había venido en la época de Sarmiento, e incluso ¿no? Cuando el doctor Diego Luis Molinari es diputado, es senador, sector del Partido Conservador, él era irigoyenista, seguidor de don Hipólito Yrigoyen, le decían despectivamente el hijo del carbonero. Y sin embargo él decía, no, yo con todo orgullo soy el hijo del carbonero. Y bueno, con gran sacrificio los padres lo hicieron estudiar, porque bueno, ustedes sabrán que en esa época había varios aranceles, desde 1821 hasta que en 1947 se establece la gratuidad de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, también no hay que olvidarse del advenimiento del primer gobierno popular, que es el gobierno del doctor Hipólito Yrigoyen, egresado de esta casa de estudios también, y del cual va a formar parte el doctor Molinari, siendo estudiante de Derecho, ¿no? Esto es interesante, ¿por qué? Porque es como que él alarga un poco la carrera de Derecho. Y esto también tiene que ver con cuestiones políticas, no solamente, bueno, con las funciones que tuvo que desempeñar prácticamente estudiante, ¿no? Porque, a ver, Molinari fue al Colegio Nacional, empieza a escribir en 1907, es un hombre que tiene mucha afición por la historia, es uno de los grandes exponentes de lo que es la nueva escuela histórica, junto con Ricardo Levene, junto con Emilio Radignani, junto con Rómulo Carbia, con José Torre Rebelo, son la gente que critica la metodología anticuada de algunos historiadores, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, bueno, Paul Grusac, ¿no? Que dice que tiene un estilo anticuado. Entonces, esta nueva escuela histórica empieza a ver distintas temáticas, como la historia colonial. Por ejemplo, bueno, Molinari tiene un libro sobre los afrodescendientes, muy consultado, que sigue siendo consultado. El tema, bueno, de la historia de la época de Rosas también, y otras cuestiones, bueno, que no han sido estudiadas con metodología, decían la gente de la nueva escuela histórica. Entonces, siendo ya un joven alumno del Colegio Nacional, escribe artículo de historia en una publicación del Colegio Nacional. Después, cuando ingresa a la Facultad de Derecho, escribe en la revista del Centro de Estudiantes y también escribe en los anales de la Facultad de Derecho, que es una de las publicaciones que tiene la Facultad de Derecho también. Entonces, la imagen que tenemos a la izquierda, ahí lo vemos al joven Molinari, parado, ¿no? Conversando, bueno, con un político que no sé quién es. Y eso que está a la derecha, que está sacado de la revista del Centro de Estudiantes, son los estudiantes de Derecho en 1907 cuando hacen una excursión a Tigre. Que esto también nos denota que las costumbres que tienen los estudiantes, ¿no? De hacer excursiones, salir, es un poco algunas cosas que se perdieron, ¿no? Más en estos tiempos, ¿no? De las redes sociales, ¿no? Y todas estas cuestiones. Pero fíjense también la elegancia que tenían, ¿no? Porque, a ver, esto no es un cuadro, hace un ratito estamos hablando con
con Ricardo, ¿no? Un aula sobre el tema de las posiciones de los profesores, ¿no? Los cuadros, ¿no? Esos rasgos solemnes, ¿no? Que tenían los profesores, ¿no? Los fondos que tenían, ¿no? Por lo general libros y todo, claro, para indicar que éramos la élite académica, ¿no? Pero fíjense en la posición que tiene en esta foto, ¿no? Una foto coloreada, ¿no? Que es una trampa que les hice, ¿no? En realidad es en blanco y negro esto, ¿no? Pero bueno, fíjense en cómo están ahí parados, un poco parecido es la continuidad del siglo XIX, ¿no? De la elegancia, ¿no? De esas poses también académicas que tienen estos jóvenes. Bueno, ahí también lo podemos ver al joven doctor Diego Luis Molinari. Hasta estos jóvenes tienen bastón. No es que sean ancianos, ¿no? O discapacitados, es la moda de la época. Incluso muchas veces era un arma, porque el bastón que salía, un estilete, para defenderse también, bueno, en esas épocas, ¿no? Incluso en los duelos han sabido utilizar esta especie de bastones, ¿no? Y fíjense en que los jóvenes, bueno, algunos tienen bigotes, ¿no? Mostachos, ¿no? Son jóvenes, bueno, 18, 20 años también, ¿no? Y ahora está un poco de moda, ¿no? El tener el bigotito, ¿no? Así que pasamos la siguiente, por favor. Ahora bien. Ingresa en 1907, en esa época hay un poco de problemas, porque a ver, nosotros empezamos a tener, el otro día, bueno, se abrió una conferencia de la famosa reforma en Córdoba, pero esta reforma empezó antes acá, en la Universidad de Buenos Aires, incluso también en la Universidad Nacional de La Plata, ¿no? Las huelgas de 1903, 1904, 1907, que no solamente la hacen los estudiantes de Derecho, sino también los estudiantes de Medicina. ¿Mm? No tenemos que olvidarnos de eso, la solidaridad estudiantil, que esto es muy, muy importante a tener en cuenta, ¿no? Entonces, se recibe de abogado en 1919, ¿no? Insisto, ¿no? Porque él retrasa un poco, porque en 1916 él es secretario privado del recientemente elegido doctor Hipólito Yrigoyen, que es el primer presidente elegido por el voto del pueblo. También tiene cargos a nivel nacional, ¿no? Es diplomático. Pero ¿qué es lo que hay también, no? Porque, a ver, nosotros sabemos que Irigoyen manda a regularizar la situación de la Universidad Nacional de Córdoba y también de la de Buenos Aires. Y acá envía un profesor que es el doctor Estanislao Ceballos, ¿no? Que, bueno, ha sido estudiado por la doctora Luciana Scotti, la doctora Verónica Lescano Galardi también. Estanislao Ceballos, que es un hombre que es de la generación del 80, había sido profesor de Derecho Internacional y divide, ¿no? La materia en privado y en público. Y justamente, siendo profesor de Derecho Internacional Privado, este joven que está acá, el doctor Molinari, se atreve a decir que Ceballos había hecho un plagio de un autor francés. Esto era algo atrevido para la época. Fíjense en que a veces, a ver, los alumnos los veo un poco, incluso los de doctorado también, un poco miedosos de levantar la mano y atreverse a refutar o dar su opinión. Imagínense en 1910, ¿no? 1915 también. ¿Cómo sería esto, no? Pero fíjense cómo se enojó. Se enojó Ceballos porque esto lo dijo este muchacho a través de qué? De una publicación en la revista del Centro de Estudiantes. Y esto provocó el enojo y la ofensa de quién? Del doctor Ceballos. Que el doctor Ceballos es mandado por Irigoyen a regularizar. Y encima es elegido el decano él, ¿no? Es elegido decano, ¿no? Él viene a normalizar y es elegido decano en forma democrática, ¿no? Tanto por profesores como por el cuerpo de alumnos, el doctor Estanislao Ceballos. A pesar de que dura muy poco tiempo, no dura un año, ¿no? Porque enseguida, bueno, viene un problema, bueno, con los mismos estudiantes que lo habían elegido. Entonces, estando Ceballos como decano también, él se toma un poco esa afrenta que le había hecho antes y le retrasa el título, ¿no? Y la tramitación, bueno, como abogado al doctor Molinari, ¿no? Fíjese en la elegancia que tenía el doctor Molinari, ¿eh? Tipo Gardel, ¿no? La pinta que tenía. No sé si ya se usaba el Glostora, ¿no? En esa época, pero bueno. Pasamos a la siguiente imagen, ¿no? Yo tengo un moño parecido al de él. En otra ocasión vendré con ese moño. Se lo hemos visto. Claro. Y eso que estaba recién era la imagen de la facultad en Moreno 350, ¿no? Esa imagen también, fíjense en las estatuas que están en planta principal. Fíjense, bueno, ahí eso es la reforma de año 18-19, ahí, ¿no? Miren qué linda que era, ¿no? Moreno 350. Entonces, Molinari,
¿Qué fue Molinari? En la facultad, nosotros teníamos curso de ingreso donde obligatoriamente se tenían que dar ciertas materias, entre ellas Historia Argentina. Entonces Molinari es designado profesor de los cursos de ingreso de Historia Argentina en lo que se llamaban cursos preparatorios. Vos tenías ciertas materias que tenías que dar sí o sí. Entonces, bueno, estaba encargado Molinari. Se lo nombra en 1922, es una persona que está muy ocupada con los cargos diplomáticos y también se lo nombra profesor de Historia Económica en la Facultad de Ciencias Económicas en 1934, ¿no? En la Universidad de Buenos Aires también. Bueno, ahí tienen parte del programa que yo encontré en el Archivo Histórico de la UBA. Mi agradecimiento a la gente del Archivo Histórico de la UBA, también a la gente de acá del Archivo Histórico y Museo de la Facultad de Derecho de Buenos Aires, Archivo General de la Nación también, donde saco el material para las investigaciones. Ahí tenemos otro dibujo donde aparece Molinari en 1920. Era un gran polemista, sobre todo, aparte de un gran escritor. Pasamos a la siguiente. Bueno, fue un activo reformista, afiliado a la Unión Cívica Radical, como dije antes, secretario privado del doctor Irigoyen. Los cargos que él tuvo fueron muy importantes por la juventud. Fíjense que en esa época no se acostumbraba a los jóvenes dar cargos así. Fíjense, fue prácticamente el vicecanciller de la nación. Fue subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores entre 1916 y 1922, prácticamente de la presidencia de Irigoyen. Fue también enviado extraordinario, porque, a ver, Irigoyen, ¿qué es lo que quería? Entablar relaciones con países hermanos, como por ejemplo Bolivia, Perú, Chile, Uruguay y Brasil. Ahí va enviado en forma plenipotenciaria el doctor Molinari. Enviado, bueno, por el propio Hipólito Yrigoyen. Otro cargo importante que le va la importancia, valga la redundancia, Irigoyen, es esto que es el Departamento Nacional del Trabajo, que prácticamente en la época de los conservadores estaba olvidado esto. Entonces, hace grandes innovaciones el doctor Molinari, incluso hace un proyecto de código laboral en colaboración con el doctor Alejandro Unzain, que era militante radical también. Estamos hablando del año 1922, justamente más o menos la época en que se dan los sucesos de la Patagonia trágica, ¿no? O la Patagonia rebelde, ¿no? Que hizo este historiador Osvaldo Bayer, al cual también recordamos, ¿no? Justamente por las investigaciones que él hizo sobre estos trágicos sucesos. Bueno, ahí lo tenemos a Molinari y también junto a Hipólito Yrigoyen, no sé si lo ubican detrás de él sonriendo, y otros funcionarios del gobierno radical de la primera presidencia del doctor Yrigoyen. Pasamos a la siguiente, doctor. Bueno, ¿qué pasó con el doctor Molinari, no? Porque los conservadores parece que no lo querían mucho, ni siquiera el presidente Alvear. Fíjense, nosotros a pocas cuadras de acá, entre la facultad y la vila, tenemos este hermoso monumento, que es el monumento del general Carlos María de Alvear, uno de los grandes próceres de nuestra patria. Entonces, esta estatua fue inaugurada, no me acuerdo si fue Fioravante el autor de esta estatua, ¿no? Pero este monumento, mejor dicho, no estatua. Pero fue hecho en la época de la presidencia de su nieto, ¿no? El doctor Marcelo Torcuato de Alvear, egresado de esta casa de estudios también, al cual vemos ahí una caricatura de caras y caretas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Parece que en una obra, Molinari no habló muy bien de Alvear, que fue una figura un poco controvertida en la historia argentina, ¿no? Especialmente cuando fue director. Vos fijate que duró 3 meses, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dijo Alvear? Y esto lo dijo el doctor Horacio Sanguinetti, gran historiador también de la Facultad de Derecho, ¿no? Se dice que Alvear estaba irritado contra sus autoridades porque el mequetrefe de Diego Luis Molinari había objetado la actuación del general Carlos María de Alvear en el sitio de Montevideo. Claro. Fíjense en las palabras que usaban antes, ¿no? Qué elegantes, mequetrefe, ¿no? Que ya no lo usa nadie. Quizás, qué sé yo, lo usa una persona octogenaria, nonagenaria, ¿no? O algún joven tipo de antiguo régimen, ¿no? Pero bueno, pasamos a la siguiente, doctor. Vos fíjate que estas peleas hasta son un poco jocosas, ¿no? También. Bueno, ¿qué es lo que pasa a partir de septiembre de 1930, ¿no? Que empieza a ser atacada la República, las instituciones republicanas, se produce el primer golpe contra las instituciones republicanas, ¿no? Que esto no pasaba de 1862, ¿se acuerdan, no? Cuando Mitre vence
en Pavón a Urquiza, ¿no? Que lo había enviado Derqui, presidente de la Confederación Argentina. Bueno, tenemos el primer golpe de facto, revolución para muchos, ¿se acuerdan la famosa acordada de la Corte, presidida por el doctor José Figueroa Alcorta? Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno de facto? Intervenir las universidades. La Universidad Nacional de Buenos Aires, la de Córdoba, la de La Plata. En el caso de la Universidad de Buenos Aires, envía a un doctor, que es este hombre que está acá, en el timón, vestido de marino, que le tocó pilotear, pero como interventor de la UBA, mandado por un gobierno de facto, que es el doctor Benito Nazán Chorena, miembro de la Sociedad Rural Argentina, va a ser después miembro de la Corte Suprema, y este hombre que había sido reformista antes, ahora se olvida de esos antiguos principios reformistas y se convierte en un hombre que empieza incluso a cesantear a profesores, a perseguirlos, a sacarlos, a tratarlos mal o a hacerlos que renuncien también. Entonces, Uriburu, que lo designa este hombre, que había sido también rector en la Universidad Nacional de La Plata y que hace 100 años había recibido a Albert Einstein. ¿Se acuerdan que hace 100 años había estado Einstein por acá, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de La Plata? Bueno, hay una foto famosa en que está con el doctor José Arce, que es rector de la UBA, junto con Nazán Chorena, que es rector de la Universidad Nacional de La Plata, y el famoso científico Albert Einstein. No sé si después Einstein se habrá arrepentido de haber venido acá, ¿no? Pero bueno, eso es cuestión de investigar en otro momento. Y acá vemos al dictador Uriburu con sus secuaz, perdón, con sus acólitos, y lo primero que hace, bueno, es perseguir a profesores como Molinari, y lo deja cesante a Molinari. Es terrible, ¿no? Porque Molinari va a protestar a raíz de este tipo, digamos, cómo se lo deja cesante en sus cargos. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. No se horroricen de esto, ¿eh? Bueno, resulta que Molinari, por temor, porque todos tenemos miedo, ¿no? Por supuesto, a las armas, ¿no? No es como dice un profesor que vos agarrás la Constitución y podés detener un tanque de los militares, ¿no? No quiero decir el nombre del profesor, pero bueno. La cuestión es la siguiente, que Molinari tuvo miedo, claro, porque estaba muy comprometido con Irigoyen. Vos fijate que Irigoyen lo envía a Martín García. ¿Qué pasa con, esto lo saqué, es original, ¿eh? Gracias a la profesora María Carmen Massa, esto está en el legajo del doctor Molinari. Molinari se embarca en un barco japonés, primero pide asilo en la embajada japonesa acá, esto mucho no se sabe, y después se va en este barco japonés, en esta empresa naviera que es Osaka Shosen Kaisha, perdón, los japoneses se lo pronuncio mal, ¿no? Y escribe acá esta carta diciendo que él, por la situación de público conocimiento, se tiene que ir del país, ¿no? Y esto es lo que dice, ¿no? Y que le escribe una carta después al que es delegado interventor del gobierno de Uriburu, que es un militar y que es general, que es Carlos Rodríguez Egaña, que alguna vez, bueno, lo mencionó el doctor Sanguinetti y el doctor Tulio Ortiz en las conferencias y clases, ¿no?, sobre la historia de la facultad. Sin embargo, Egaña ratifica la decisión de Sancho Arena de exonerar de sus cargos docentes al doctor Molinari, ¿no? Ahí está la carta y está la imagen, bueno, de esta empresa naviera japonesa. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, este es un profesor que prácticamente está olvidado, incluso no encuentro la fecha de fallecimiento. Si alguno la encuentra, por favor me avisa, así lo... Pero es digno de recordar, es el doctor Rodolfo Ramos Oneto. Encontré que él nació en 1890. Esto, bueno, son las notas, el certificado analítico, digamos, en esta época. Nace en Buenos Aires en 1890. Es más o menos contemporáneo de Carlos Gardel. Era hijo de Antonio Ramos y Fernández y Sara Oneto. Fue político, fue productor agropecuario y docente. Había ingresado a la facultad en 1915 y había egresado como abogado en 1918. Fíjense que hizo la carrera en poco tiempo, ¿eh? Y también se recibe en el decanato de Estanislao Ceballos. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, fue doctor en jurisprudencia. Un año después, con la tesis La facultad de indultar, que me llamó la atención. Ustedes saben que mi tesis doctoral fue el indulto en la época del Virreinato del Río de la Plata. Entonces, bueno, pedí la tesis acá, ahí la tienen, que es la original, mecanografiada. También fue vicepresidente del Consejo Escolar número 3 en 1923. Justamente él hace un acto
donde se le hace un homenaje a Martín Miguel de Güemes, y donde también me llamó la atención, Ricardo, hay una danza de minué federal, ¿no? En 1923, ¿no? Una época donde la figura de Rosas y los federales no está muy bien vista, ¿no? Entonces, en 1927 fue nombrado profesor suplente de Derecho Civil, tercer curso. Ten en cuenta que en esa época no existían los cargos de ayudante graduado, ¿no? De segunda, de primera, JTP, existían profesores titulares y suplentes. Muchas veces los alumnos se quejaban de que los profesores titulares no iban y quedaban los suplentes, ¿no? Esto, por supuesto, ya no pasa más, ¿no? No, por supuesto, no, ya no pasa más, ya es una cuestión del pasado, ¿no? Pero esto era la carrera de notariado, porque nosotros teníamos varias carreras acá: abogacía, diplomacia, notariado, entre otras, ¿no? Y después, bueno, este hombre la va a pelear, porque a veces, viste, los concursos tardan un poco, y va a ser titular, porque bueno, hay algunos que lo impugnan también, no vamos a dar nombres, ¿no? Pero bueno. Y estos son los documentos que acreditan, digamos, la tesis, que es muy avanzada para la época, ¿eh? La Facultad de Indultar. Pasamos a la siguiente, Ricardo. Bueno, Ramos Oneto, que era reformista, radical, afiliado al Partido Radical, integró el comité del partido entre 1920 y 1922. Justamente en este libro que está acá, que es un libro olvidado, Patria y Libertad, es el libro de oro del radicalismo, del primer gobierno de Hipólito Yrigoyen, sale el doctor Ramos Oneto como miembro del Comité Nacional del Partido Radical y fue amigo personal de Hipólito Yrigoyen. Ahí lo vemos, bueno, a Hipólito Yrigoyen, junto con dirigentes radicales. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, bueno. Ramos Oneto fue asesor de menores en 1922, donde se destaca su actuación por la infancia desvalida. Tengan en cuenta que poquitos años antes, en 1919, se sanciona la famosa ley Agote, ¿no? Que la sanciona un médico que era el doctor Luis Agote. La infancia estuvo un poco desamparada. Bueno, en esta época ya tenemos algunas tesis que se refieren, como el de César Viale. Bueno, recuerden el famoso caso del petiso orejudo, Cayetano Santos Godino, ¿no? Que es un chico, que era un niño que tenía patologías, ¿no? Un niño que no fue a un establecimiento de menores con patologías porque no existía en esa época, ¿no? Entonces, le interesa mucho el tema del menor, a Ramos Oneto. También llegó a ser juez de primera instancia en lo civil en 1936, cuando Alfredo Palacios, el cual vemos ahí, asumió como decano de la facultad, que fue el segundo decano reformista, porque el primero fue el doctor Mario Sáenz, en 1921 a 1923, bueno, en que muchos profesores conservadores prácticamente lo derrocan, ¿no? Porque toman el poder, prácticamente, ¿no? Y va a estar muy poco tiempo Alfredo Palacios, y lo va a llamar, lo va a convocar a Ramos Oneto. Y lo va a convocar porque en esa época, el otro día se dijo algo, ¿no? Del cogobierno estudiantil, pero hasta 1933, en que son reformados los estatutos universitarios en época de Justo, los delegados estudiantiles, ustedes saben que no eran alumnos de la facultad, eran graduados. Y en este caso, el doctor Ramos Oneto, que era graduado, junto con Lucio Moreno Quintana, que era profesor de acá, van a ser los representantes estudiantiles. Junto, por ejemplo, ¿con quién? Con Florentino Sanguinetti, el doctor Carlos Sánchez Viamonte, y el doctor Emilio Biaggi. Es decir, graduados eran representantes del organismo estudiantil. Este que estamos viendo acá es el doctor Rodolfo Ramos Oneto, y bueno, el doctor Palacios con sus clásicos mostachos, ¿no? Que nos hacen acordar a D'Artagnan, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, pasamos al doctor Luis Isidro Berman, nacido en 1906, muerto en 2005, un ilustre jurista, docente. Fue considerado el abogado más joven en recibirse en la historia argentina. Ahí lo podemos ver en el expediente de ingreso a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Ahí dice 1910, pero está corregido, dice 1920. Ingresó a los 14 años, exactamente el 10 de junio de 1920. Hizo dos carreras, chicos: abogacía y diplomacia.
Diplomacia después la sacaron esa carrera, pero bueno, hubo algunos que llegaron a cursar como el doctor Berman, ¿no? Rindió examen de ingreso y él, en una nota, le pide al decano Leopoldo Melo, que era radical antipersonalista, ser autorizado porque había todo un formulismo en esa época, ¿no? Todo un formalismo para ingresar. Y egresa a los 17 años en 1923. Es increíble esto, ¿no? El abogado más joven de la historia y una figura destacada. Pasamos al siguiente, por favor. Bueno, esa es la nota que el doctor Berman hace al decano, el doctor Leopoldo Melo, ¿no? Donde le dice, bueno, que es argentino, nacido en Buenos Aires, de 14 años de edad, domiciliado en Viamonte 610, habiendo rendido examen de ingreso a la carrera de abogacía, solicita al señor decano la inscripción en la carrera diplomática. Esto es del 8 de junio de 1920. Finalmente Melo autoriza al doctor Berman a ingresar dos carreras a la vez, que muchas veces no se hacía en esa época, ¿no? Lo que hoy decimos simultaneidad de carrera, ¿no? Esto es un ejemplo incluso para que ustedes sigan también. Pasamos a la siguiente, por favor. El 12 de junio de 1923, porque este es un joven que actúa mucho, es un joven militante del centro de estudiantes, es un hombre que le gusta, un joven que le gustan las causas justas, ¿no? Resulta que hay un profesor que es el doctor Juan Carlos Révora, que era profesor suplente de Derecho Civil, reformista, que era un poco olvidado, ¿no? Ninguneado, como le pasó a Alfredo Palacios, porque Alfredo Palacios era profesor suplente, le costó mucho ser profesor titular. Entonces, ¿qué pasa? Lo hacen renunciar este círculo de profesores conservadores que manejan la facultad, ¿m? Que están en contra de la reforma. Entonces, ¿qué es lo que hace con otros jóvenes? El doctor Berman. Bueno, lo junta a Pablo Santos Muñoz, que va a ser un destacado historiador aparte de jurista, a ver César Gómez Rincón, Carlos María Bolini Yao, Manuel II González Tocard, y juntan y hacen 3 hojas de firmas. Que esto es algo muy atrevido para la época, porque estos jóvenes pueden ser sumariados. Y Berman junto con estos jóvenes hacen que se retire la renuncia, incluso protesta ante el rector de la UBA, y el rector de la UBA le da la razón a Berman. Y al final se le saca la renuncia, ¿no? Al doctor Révora. Que esto es un episodio muy poco conocido, ¿no? Y esto nos da la forma en que este joven no reformista, Berman, y otros jóvenes son valientes, en esta época en que es muy difícil enfrentarse al decano de la facultad, Leopoldo Melo, y Castillo también después, ¿no? Que va a ser un poco más reaccionario, y al rector de la UBA. Pasamos al siguiente, doctor. Claro, ellos se quejaban, estos alumnos, y eran, digamos, solidarios con sus profesores, como Palacios, como Révora. Bueno, Révora es este que está acá, ahí lo vemos a Palacios un poco más grande, ¿no? Que habían sido postergados, no obstante sus títulos, ¿no? De doctores en Derecho, haber escrito grandes obras, ¿no? Fíjense en que Révora fue presidente de la Universidad Nacional de La Plata en 1938, reformista, y sería sucedido en ese mismo cargo por el doctor Palacios. ¿Mm? Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, finalmente, el 2 de julio de 1923, el doctor Berman eh, resulta, digamos, favorecido por esta decisión que está ahí, fíjense en atrás. Esa es la decisión del rectorado de la UBA que le da la razón al doctor Berman y a sus compañeros, de reincorporar a Révora, de sacarle esa renuncia, ¿no? Porque muchas veces lo que se estilaba era forzar a los profesores psicológicamente a hacerlos renunciar. ¿Mm? Entonces, el doctor Berman y sus compañeros triunfan, haciendo que Révora sea reincorporado. Pasamos a la siguiente, doctor. Bueno, en 1929, el doctor Berman es nombrado profesor suplente en la Facultad de Ciencias Económicas de Sociedades Anónimas, Cooperativas, Mutualidades y Seguros. Fíjense en las obras que él empieza a escribir. Facultad de las Asambleas de Accionistas, que esto sale seleccionado acá en la revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en 1927. Sus colegas en la docencia en esa época son destacados juristas. Fíjense en la calidad de los docentes, quiénes son. Alejandro Bunge, un gran economista. Fíjense en que en Perón se basa en el primer plan quinquenal en Alejandro Bunge. Miguel Ángel Cárcano, Guillermo Gargabeina Islas,
Carlos Malagarriga y Florentino Sanguinetti, que son amigos personales del doctor Berman, ¿no? Grandes juristas. Ahí tenemos una foto del doctor Berman, su esposa, ¿no? Ricardo, un perrito, no sé el nombre del perrito. Y este que está acá es Alejandro Bunge, que no alcanza a ver ni siquiera la revolución del 4 de junio del 43, porque muere en mayo de 1943, ¿no? Y es un gran economista. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, fíjense que en la sesión de la Comisión Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas del 27 de octubre de 1930, tiempos difíciles, ¿no? Bajo la presidencia del decano Santiago Sachego, se aceptó el pedido de Berman de licencia sin goce de sueldo para ausentarse del país del 28 del corriente hasta el 1 de marzo de 1931, por esta situación que hablamos, ¿no? Hace un ratito, de este ataque a la universidad pública, de este ataque al cogobierno, de este ataque a los profesores reformistas, ¿no? Los grandes principios de 1918 que costaron, ¿no? Mucha sangre también, ¿no? Y vida de profesores. Entonces, había sido nombrado para integrar la comisión examinadora Berman de Sociedades Anónimas, junto a Mario Rivarola, que la doctora Lescano Galardi tanto lo ha investigado, justamente para la mesa de diciembre de 1930, marzo y julio de 1931, bueno, que esto no se pudo llevar a cabo por este pedido de licencia, ¿no? El doctor Berman. Pasamos a la siguiente, por favor. Miren que voy a tomar algo, así. No es alcohol, ¿eh? Ya sabes. Lo doy vuelta para no hacer la publicidad. Por las dudas, ¿no? A ver si. Bueno, entonces resulta que el 24 de septiembre de 1930, el vicedecano de ejercicio Salvat, porque se acuerdan que había renunciado a Palacios, ¿no? A raíz del golpe de Uriburu, elevó al rector varios documentos, entre ellos la renuncia de Palacios, con una aclaración del consejero Jorge de la Torre. Fíjense que en 1947 Palacios, cuando es abogado del doctor Sagarna, uno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando le hace el peronismo, ¿no? El juicio a miembros de la Corte, menos al doctor Tomás Casares, va a decir que él había desconocido el golpe de Uriburu, y él va a decir textualmente, ¿no? Lo desconoció el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales el 6 de septiembre en una resolución que se comunicó a la universidad y que determinó su encarcelamiento. Fíjense que Palacios, varios profesores van a la cárcel. Incluso Ricardo Rojas, que era rector de la UBA, va a Tierra del Fuego, junto con Honorio Pueyrredón, otros dirigentes radicales, anarquistas, socialistas también. Palacios va acá a pocas cuadras, a la penitenciaría del Parque de las Heras, ¿no? Y muchos dirigentes socialistas, bueno, en esa época, bueno, fíjense en que ahí tenemos un profesor de esta casa conservador, que está al lado del dictador Uriburu, que es el doctor Matías Sánchez Orondo, con el cual Palacios, bueno, tuvo varios enfrentamientos. ¿Mm? Los reformistas, bueno, lo tildaban de reaccionario, a Sánchez Orondo, a Ramón Castillo y a otros profesores más también. Esa es la biblioteca de Palacios, que él muere prácticamente en la pobreza. Creo que el Partido Socialista le dona la casa donde él fallece, ¿no? Es un hombre honrado que jamás cobraba honorarios, ¿eh? Igual que Leandro Alem, a los humildes. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, el profesor de Derecho Penal, José Peco, que había sido radical y cometió el pecado, ¿no? De defender a socialistas y radicales, es tildado de comunista por la dictadura de Uriburu y por el gobierno que lo sucedió, el de Justo, ¿no? Los conservadores. Va a perder las cátedras prácticamente, va a pedir varias veces a los decanos conservadores y no va a tener éxito, ¿no? Va a ser, digamos, mancillada su figura también. Nosotros lo conocemos por ser un gran penalista, por hacer un proyecto de código penal que no fue aceptado en 1940. Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a decir Peco? Que se está avasallando que la autonomía universitaria y se están quebrando los postulados reformistas. Fíjense en que en esa época el hijo de Lugones, que es comisario, inventa la picana. Muchos profesores, muchos alumnos, muchos dirigentes sindicales son torturados con la picana. Esos presos son defendidos por Peco y por Palacios, y por eso van a la cárcel. Incluso el doctor Berman también, ¿no? Que se tiene que ir del país. ¿Mm? Pasamos a la siguiente, por favor. También el doctor Berman escribió esto, que es el Clearing House, perdón si lo pronuncio mal, en Inglaterra, su comparación con el de nuestro país,
que esto salió, es el primer trabajo que hace el doctor Berman en la revista de Economía Argentina en diciembre de 1922. Fíjense en qué jovencito que era, ¿no? Que fue su primer trabajo. Después los matrimonios celebrados en Escocia, publicado en Jurisprudencia Argentina en 1930. Pasamos a la siguiente, por favor. En 1972, fíjense en los Anales Internacionales de Criminología, que es la publicación más destacada de la criminología internacional, lo recuerda al doctor Berman como un abogado, doctor en Derecho, antiguo profesor de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y ahí fíjense, en naranja está el doctor Berman, lo quise resaltar, junto a otras celebridades de la época. 1972 es uno de los más grandes criminólogos a nivel mundial que hay, ¿eh? Y que forma parte de la Sociedad de Criminología, ¿no? Que publica este libro que es Análisis Internacionales. Dicen, bueno, que fue el más grande criminalista de acá de la capital, ¿no? De Buenos Aires. Pasamos a la siguiente, Ricardo, por favor. En 1932, Ángel Gallardo es elegido rector de la universidad. Entonces se hace una asamblea en lo que es el Colegio Nacional y el doctor Berma es consejero ante el rectorado, ¿no? Y entre ellos está Ramón Alsina, profesor de Derecho Civil, el doctor Berman, el doctor Eduardo Vidó, civilista también, el doctor Lafalle, civilista, y Gastón Federico Tobal, que es profesor de Derecho Romano. Fíjense, ¿no? La categoría de estos juristas, ¿no? De esa época. Ese que está ahí es el doctor Ángel Gallardo. Pasamos a la siguiente, por favor. Durante 81 años ejerció la profesión de abogado. 81 años, ¿eh? 81 años, ¿eh? Yo tuve, digamos, el gusto de conocer mucha gente que presenció y lo vio al doctor Berman, ¿no? Ya viejito, bueno, yendo a tribunales también. Hasta la edad de 98 años. Tuvo un ejemplo, de profesión y de consagración al ejercicio del foro, ¿no? Fue considerado el mejor penalista de Buenos Aires y uno de los más destacados criminólogos. Bueno, y ahí lo veo como un niño, que no sé quién es, ahí, ¿no? Pero bueno, la verdad que es un orgullo, ¿no? Y pido un aplauso, ¿no? Para todos estos profesores, ¿no? Y otros también, ¿no? Porque esto es un compromiso, ¿no? En tiempos difíciles en que esta universidad es atacada, ¿m? Desde todo punto de vista. Este, pasamos al siguiente. Bueno, este es el doctor Carlos Malagarriga, nacido en 1891, muerto en 1971, ¿no? Quisimos poner, bueno, este hombre que no es reformista, al contrario, es antirreformista, también, bueno, para tener un poco de pluralidad ideológica, ¿no? Fue un jurista, ¿no? El doctor Malagarriga, era hijo de un socialista español, que era el doctor Carlos Malagarriga, que después retorna a la España, ¿no? Cuando viene la Segunda República, hijo de Alejandra Castellani, fue profesor universitario y periodista, había ingresado en 1909 a la Facultad de Derecho, egresa en 1915 con medalla de oro y diploma de honor. Su tesis doctoral fue la unificación internacional de la letra de cambio. Ese que está allá a la derecha es el padre, bueno, y Carlos Malagarriga, hijo, es este que está acá. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, fue profesor suplente de Derecho Comercial en la carrera de notariado de 1919 a 1931. Fue profesor suplente de esta materia en abogacía en 1931 a 1935. Cabe destacar que en 1923, durante la gestión de Mario Sáenz, que es el que vemos acá en la caricatura, fue uno de los profesores renunciantes en la gestión de Sáenz, que esto provocó la caída de Mario Sáenz, porque muchos profesores conservadores, ¿no? Como Malagarriga, Castillo, Ibarguren, Prayones, habían forzado a renunciar al primer decano reformista que fue el doctor Mario Sáenz. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, un volante reformista, fíjense que circulaba en la facultad, que formaba la palabra reaccionarios con los apellidos de estos profesores conservadores, que lo vamos a nombrar, ¿no? Con todo respeto. Prayones, Melo, Díaz Arana, Castillo, Rocha, Arias, Pavón, Ibarguren, Calatayud, Prota, Malagarriga, Ramos y Ciber, que eran los profesores antirreformistas conservadores, ¿no? Antirigoyenistas también. Pasamos a la siguiente, por favor. En 1932 fue encargado de sección en el Instituto de Enseñanza Práctica, director del curso de investigación en el seminario de la facultad. Tengan en cuenta que nosotros implementamos el seminario
por influencia de un gran jurista que vino a visitarnos acá en la década del 20, que fue el doctor Luis Jiménez de Azúa, que a su vez lo tomó de un gran profesor alemán, que se me fue el nombre, ¿cómo era Ricardo? El gran profesor von Litz, que era el maestro de Jiménez de Azúa, ¿no? Entonces, nosotros implementamos los seminarios gracias al profesor Luis Jiménez de Azúa, que él viene acá en la década del 20. Entonces, este profesor Malagarriga, vemos Derecho Comercial, un libro que fue usado durante muchos años, fue encargado de Derecho Comercial de Procuración en 1935, profesor en la Facultad de Ciencias Económicas entre 1919 y 1929. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, durante la intervención del gobierno militar, en marzo de 1946, provocó la renuncia de varios profesores, entre ellos Malagarriga, Juan José Díaz Arana, Carlos Sobera Lamas, que vemos ahí. Esto pasa en la sede de ahí de Las Heras. Eduardo Coll, que Eduardo Coll había sido ministro de Justicia de Ortiz y es el que firma la construcción de la sede en la cual estamos acá. El doctor Pablo Calatayud, Juan Ramos, que era un gran penalista, que había sido decano, Margarita Arúas, el doctor Gastón Federico Tobar y Eusebio Gómez, el gran penalista, ¿no? Pasamos a la siguiente. Y bueno, acá terminamos y estamos dispuestos a hacer Las las preguntas preguntas. que Muchísimas gracias.